En la veranda iluminada de la hacienda, el hacendado se burló del caballo inválido que la joven había protegido. Pero cuando el garañón, apoyado en 3 patas, se inclinó ante ella en un gesto de gratitud, las risas de los peones se convirtieron en un silencio cortante, y hasta el dueño de las tierras tragó en seco. El sol abrasaba sin piedad el desierto de Sonora cuando Emilio Herrera, un fotógrafo de vida silvestre de 42 años, se detuvo a limpiar el lente de su cámara. Había salido antes del amanecer, ansioso por retratar mustangs salvajes en plena libertad, pero el calor era tan intenso que hacía temblar el aire como si las dunas estuvieran vivas. El zumbido de los insectos, constante unas horas atrás, parecía haberse desvanecido. Reinaba un silencio extraño, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. Emilio, moreno de cabello oscuro y ojos marrones, se pasó el brazo por la frente para secar el sudor. Ajustó la visera de su gorra y miró a lo lejos con la esperanza de ver algo moverse sobre el horizonte ondulante. Dicen que en esa parte del norte de México vivía una manada de mustangs de pelaje cobrizo, difícil de ver pero fascinante de fotografiar. Había esperado capturarlos correteando entre los matorrales, con el polvo dorado a contraluz, como una postal. Sin embargo, llevaba horas sin ver más que cactus y piedras. Empezaba a preguntarse si esa manada no sería solo un rumor. De pronto, un leve relincho llegó hasta él, casi apagado por el calor. Se tensó, mirando en dirección al sonido. Elevó su cámara y enfocó. Al principio, solo distinguía un contorno confuso, sacudido por la refracción del sol. Ajustó el zoom y vio que era, en efecto, un caballo. Pero no venía galopando enérgicamente. Avanzaba con dificultad, como si le costara cada paso. La lente volvió a empañarse, y Emilio la limpió con impaciencia, sin perder de vista aquel animal. Mientras el caballo se acercaba, algo captó la atención de Emilio. El mustang carecía de una de sus patas delanteras. Cuando la figura se hizo más clara, vio que el caballo era de un color cobrizo intenso, con una crin dorada que se agitaba a cada paso renqueante. Tenía la pierna derecha amputada a la altura de la rodilla y portaba una cicatriz profunda en el hombro. ¿Cómo era posible que un caballo salvaje sobreviviera con solo 3 patas? El desertor viento levantaba motas de polvo que se arremolinaban alrededor de Emilio y del caballo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el mustang se detuvo y clavó la mirada en el hombre, soltando un resuello que a Emilio le pareció casi un llamado. Daba la impresión de que el animal estaba buscando algo. Ayuda, tal vez. Con cautela, Emilio abrió su cantimplora. Dio unos pasos, intentando no asustar al caballo. Se acercó con la mano extendida, mostrando el agua. El mustang agitó las orejas, tanteando la situación. Finalmente, bebió con ansias del recipiente metálico. Emilio sintió que su corazón latía con fuerza. Jamás había visto un comportamiento así en un caballo salvaje, mucho menos en uno tan herido. Algo en la mirada de aquella criatura le transmitía no solo dolor, sino también inteligencia. El caballo, tras unos sorbos, rozó la lente de la cámara con el hocico. A Emilio le pareció un gesto curioso, como si el animal le estuviera diciendo algo. Entonces, raspó la arena con la pata izquierda, el único miembro delantero que tenía, levantando polvareda. Emilio frunció el ceño. ¿Será que el caballo estaba intentando guiarlo a algún lugar? Decidió seguir la intuición que nacía en su pecho. Tal vez el animal quería mostrarle algo. Juntó sus cosas con prisa y se dispuso a seguir al caballo. Mientras caminaban, a paso muy lento, el aire inmóvil les envolvía. El sol caía a plomo sobre sus espaldas, haciendo que las sombras parecieran consumidas por la luz. Tras un rato, llegaron a una formación rocosa que ofrecía un poco de sombra. El caballo se detuvo allí y bajó el hocico hacia la arena, emitiendo un leve gemido. «Tranquilo», murmuró Emilio, agachándose para observar la cicatriz. Tenía un aspecto áspero, con marcas de quemaduras, o quizá de un procedimiento médico mal sellado.
Era evidente que alguien había intervenido en la pierna de ese caballo. Sobre el hombro, notó una marca de fuego, casi borrada por el tiempo. Intentó leerla y, parpadeando, distinguió algo parecido a 2 letras. R. E. Mientras Emilio tomaba una foto de la cicatriz y de la marca, el caballo agitó la cola y relinchó, advirtiendo algo. Emilio se dio vuelta y vio que 2 hombres a caballo se acercaban. Llevaban sombreros polvorientos y rostros duros, curtidos por el sol. Uno de ellos alzó la voz. «¿Qué diablos hace aquí, compadre? Esta es zona privada». Emilio levantó las manos en señal de paz. «Nada malo, solo estoy fotografiando la fauna salvaje. Este caballo está herido». Intentaba ayudarlo. «Ayudarlo, ¿eh?» El hombre escupió al suelo. «Esos caballos no son de nadie». «¿O sí?» Miró con sospecha al animal, notando enseguida que tenía una marca en el hombro. Una expresión sombría le cruzó la cara. El otro sujeto se acercó un poco más, con la mano sobre una pistola enfundada. El viento sopló un instante, levantando el polvo que se aferraba a sus botas. «Esto no es asunto tuyo. Lárgate antes de buscarte un problema». Emilio sintió un nudo en el estómago, pero no estaba dispuesto a dejar allí al caballo. «No tengo intención de robar nada. Solo estaba intentando darle agua». «¿No ven su condición?» «No nos importa su condición», replicó el primer hombre. «Ese caballo ya tiene dueño. Tú, fotógrafo, mejor vete de aquí ahora mismo». Ante el tono amenazante, Emilio apretó los labios. No era prudente discutir. Observó al caballo que, a pesar de su cojera, se mantenía a su lado. Sentía una conexión con el Mustang, como si los dos supieran que solo se tenían el uno al otro en ese momento. Aún así, la situación podía estallar en violencia en cualquier segundo. Uno de los jinetes refunfuñó y acercó su montura, pegando un vistazo desdeñoso a la cámara de Emilio. «No es tu terreno, no tienes por qué estar aquí. Y si no obedeces, no responderemos por lo que te pase». Emilio tragó saliva. El sol caía sobre su nuca, intensificando la tensión. El caballo volteó la cabeza como si no entendiera por qué aquellos hombres se volvían tan hostiles. En un instante decisivo, Emilio agarró su cantimplora y su equipo, listo para retroceder con cuidado. Pero una mirada rápida le recordó la importancia de aquella marca en el hombro del caballo. Las letras R y E podían conducir a una explicación, quizás al rancho donde debió haber vivido alguna vez. Sin embargo, antes de poder decir algo más, los hombres intercambiaron miradas. Sus caballos se movieron con inquietud, levantando polvo. El más alto, con bigote espeso, volvió a tomar la palabra, con voz cortante. «Esto no es una advertencia, es una orden. Lárgate. El caballo pertenece a alguien, ¿entiendes? Déjalo y vete. No lo repito 2 veces». Emilio dio un paso hacia atrás y el caballo emitió un relincho bajo. Sintió que en ese relincho había desesperación, un ruego para que no lo abandonara. Aún así, en esos ojos severos de los hombres, Emilio percibió el peligro real que corría si insistía en quedarse. Se giró para tomar distancia, sin soltar por completo su vínculo con el Mustang. Si tenía que escapar, lo haría con el caballo a su lado. «De acuerdo, ya me voy», soltó Emilio con voz tensa. Aún así, no podía borrar la determinación de su rostro. Esos hombres eran un problema que, intuía, iría mucho más lejos. El segundo jinete alzó la mano y señaló a Bravío, como si el animal fuera basura. «Regresa por donde viniste y no vuelvas. Este caballo pertenece a alguien. No te metas en lo que no te importa, o vas a tener un serio problema». El corazón de Emilio palpitó con fuerza. Miró a Bravío, que giró las orejas atentamente, como si tratara de entender cada palabra. Hubo un intercambio de miradas que parecía un pacto silencioso. Emilio sabía que no podía dejarlo así, no después de ver su miseria y esas cicatrices. Pero tampoco podía enfrentarse a 2 desconocidos armados en mitad del desierto. Al menos, no todavía.
Uno de los hombres gesticula con desprecio hacia Bravío, advirtiéndole a Emilio que el caballo pertenece a alguien y exigiéndole que se vaya de inmediato, o que se atenga a las consecuencias. Emilio y Bravío se miran a los ojos, sintiendo problemas más profundos en el horizonte. El sol seguía castigando el desierto de Sonora, cuando Emilio decidió que la prudencia valía más que el orgullo. Echó un último vistazo a los hombres armados, antes de empezar a alejarse con Bravío, el caballo cobrizo de 3 patas que había prometido no abandonar. A cada paso, temía que esas pistolas se alzaran contra su espalda, pero mantuvo la calma. El Mustang lo siguió con sorprendente firmeza, rengo pero decidido. Los 2 hombres, sombríos y amenazantes, les gritaban que se perdieran de esa tierra. El ambiente olía a pólvora, sequedad y presagio de problemas. Avanzaron sin mirar atrás, internándose en una pequeña quebrada para refugiarse del sol y, con suerte, despistar a los jinetes. Cuando creyó que no los seguían de inmediato, Emilio se arrodilló para revisar el estado de Bravío. La herida en su hombro lucía áspera, un recordatorio de la amputación que el caballo arrastraba desde hacía tiempo. Allí mismo relucía la marca difusa RE. Debía significar algo, quizá las iniciales de un rancho. Emilio sospechaba que esa pista los llevaría a un lugar donde alguien podría ayudar al animal. Mientras le ofrecía un poco de agua, oyó el crujir de piedritas a su espalda. Con el corazón en vilo, se dio la vuelta, temiendo ver a los mismos hombres armados. Pero en su lugar apareció la figura regordeta y familiar de Ramón, un antiguo conocido de la región que a veces fungía como guía para fotógrafos y turistas. El rostro de Ramón se iluminó al reconocer a Emilio. «Herrera», exclamó en voz baja. «¿Qué andas haciendo por aquí, hombre? ¿Y de dónde salió ese caballo?» Emilio suspiró, sintiéndose repentinamente a salvo. Conocía a Ramón de viajes anteriores y sabía que era de fiar. Con 2 frases entrecortadas le explicó el encuentro con los hombres y cómo Bravío parecía haber acudido a él en busca de auxilio. Ramón frunció el ceño, mirando al Mustang con cierta cautela. «¿3 patas? Vaya, no es común ver un caballo en estas condiciones. ¿Te fijaste en esa marca?» «Justo eso. RE. ¿Te dice algo?» «Rancho Estrella», respondió Ramón en voz baja. «Pertenece a un tal don Miguel Rodríguez. O pertenecía, mejor dicho. A lo mejor ese caballo fue de él». Emilio notó un destello de curiosidad en los ojos de Ramón. Desde hacía tiempo, corrían rumores de que Rancho Estrella había perdido a su caballo Estrella, un campeón que desapareció tras un accidente. Quizá Bravío fuera ese caballo. Tenía sentido que alguien hubiera querido quedarse con un semental tan valioso, aunque estuviera herido. Los 2 se pusieron de acuerdo para encaminarse hacia el rancho. Emilio no quería seguir a ciegas. La idea de toparse de nuevo con los hombres de antes lo inquietaba. Pero Ramón aseguró conocer una ruta segura, a través de un lecho seco de río, para llegar a la propiedad sin llamar la atención. El trayecto no sería fácil para un caballo con solo 3 patas, pero el guía lo creía posible. «Lo importante es no retrasarnos», insistió Ramón. «Entre más pronto lleguemos, menos riesgos corremos de que esos tipos anden husmeando». Bravío avanzó con paso irregular, apoyándose lo mejor que podía en su pata delantera izquierda y en las 2 traseras. Emilio permanecía a su lado, atento a cada movimiento. A ratos, el calor se tornaba casi insoportable. Cada tanto se detenían, buscando alguna sombra en medio de la arena pedregosa, para darle al caballo un poco de agua y revisar la cicatriz. Emilio sentía la adrenalina todavía recorriéndole las venas. Aún así, el simple hecho de ver a Bravío resistir estoicamente le daba ánimos para seguir. La última parte del camino fue la más dura, pues la tarde empezaba a caer y el cielo se tiñó de un naranja que anunciaba un atardecer breve pero ardiente. Finalmente, divisaron a la distancia un muro de adobe, con un portón de madera. Se asomaba tímidamente la silueta de varios corrales. Ramón alzó la mano. «Ahí está»,
dijo con una mezcla de alivio y respeto. Rancho Estrella. Llegaron al portón y llamaron, esperando ser recibidos por algún peón o encargado. En cambio, apareció un hombre delgado que examinó a Ramón y a Emilio con el ceño arrugado. Pero su mirada cambió por completo al ver a Bravío. Abrió de par en par el portón mientras llamaba a alguien con urgencia. De la casa principal emergió un señor mayor, de piel bronceada y cabellos blancos, que se apoyaba en un bastón. Al verlo, Emilio intuyó que aquel debía ser don Miguel Rodríguez. El anciano se detuvo a unos metros y escudriñó al caballo. Por un segundo, pareció no creer lo que veían sus ojos. Luego, con paso vacilante, se acercó y acarició la crin dorada. Cuando notó la amputación de la pata y la cicatriz sobre el hombro, se llevó la mano al pecho. «Bravío», susurró, con la voz quebrada. «Muchacho, ¿dónde has estado?» Fue un momento conmovedor. Don Miguel, con ojos húmedos, parecía incapaz de apartar la mirada de la marca que confirmaba la identidad de su ex campeón. Emilio contó lo que había pasado en el desierto, cómo había encontrado al caballo casi rogándole ayuda y cómo esos hombres armados lo habían amenazado. Don Miguel negó con la cabeza, triste pero con un atisbo de rabia. «Esos infelices me lo robaron años atrás», dijo apretando el bastón. «Había logrado salvarlo de un incendio que destruyó mi antiguo establo. Su pata quedó tan mal que tuvieron que amputársela. Creí que estaría condenado a la eutanasia, pero con la ayuda de un veterinario y muchos cuidados logró sobrevivir. Luego, una noche desapareció. Me han llegado rumores de que lo vendieron, y desde entonces no había sabido nada de él». La voz de don Miguel temblaba entre nostalgia y enojo. En ese momento se escucharon pasos acelerados que provenían del interior de la casa. Una joven de unos 19 años, tez clara y ojos verdes, se acercó con expresión de sorpresa. «Abuelo, ¿qué ocurre?», preguntó fijando la vista en el caballo. «Sofía, mira quién ha vuelto». Don Miguel inclinó la cabeza hacia Bravío. «Él fue mi mejor caballo. Nunca lo olvidamos». Sofía lo observó con detenimiento, fijándose en la cicatriz y la pata amputada. Sin pensarlo, sacó una pequeña linterna de su bolsillo para examinar la herida. Estaba estudiando veterinaria, y aquello era más que un simple encuentro. Era un reto clínico y emocional. «La cicatriz se ve inflamada», comentó. Luego se giró hacia Emilio. «Necesitará una revisión adecuada, medicamentos específicos para evitar infecciones». Emilio asintió, aliviado de que alguien entendiera la gravedad de la situación. Sofía acarició con cuidado el cuello de Bravío. El caballo pareció reconocer en ella un gesto familiar. Tal vez recordaba las atenciones que había recibido en ese lugar tiempo atrás. A medida que oscurecía, los trabajadores del rancho iban apareciendo. Algunos se acercaban con cautela, como si temieran que el regreso de aquel caballo pudiera traer problemas. Una mujer que parecía encargada de la cocina murmuró algo sobre hombres que venían rondando la zona últimamente, buscando animales especiales. Don Miguel se removió inquieto. «Esto confirma mis sospechas. El desierto está plagado de rufianes que comercian caballos de forma ilegal. Se aprovechan de la frontera cercana». Emilio pensó en su cámara. Había fotografías que probaban la marca, la condición de Bravío y también a aquellos tipos que lo amenazaron. Quizás con algo de evidencia se podría impedir que siguieran robando Mustangs. «Tengo algunas imágenes», empezó a decir con un deje de duda. «Podríamos usarlas para denunciar». Don Miguel suspiró. «Ojalá fuera tan fácil. El problema es que muchos están metidos en esos negocios y tienen protectores. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». Unos peones prepararon un establo desocupado para que Bravío pudiera descansar, aunque el caballo se mostró receloso al entrar. Sofía lo fue guiando con voz dulce, asegurándose de que no se lastimara más la pata. Después, bajo la luz de una linterna, don Miguel se sentó en un banco a un costado del corral, contando historias de cómo Bravío había sido su orgullo antes del incendio. Hablaba con un tono mezclado de ternura y pesar, explicando que el caballo, a pesar de su amputación, siempre había tenido un espíritu indomable.
Emilio, por su parte, sintió que cada palabra lo comprometía más con la suerte de ese lugar. Observó a Sofía, quien permanecía al lado de Bravío, analizando la cojera y planeando posibles tratamientos. Ramón escuchaba en silencio, corroborando los peligros que acechaban en las proximidades. Cuando la noche se cerró por completo, las estrellas brillaron sobre el desierto y sopló una brisa más fresca que dio a todos un poco de alivio. Se repartieron algunos catres y cobijas en la casa principal para que Emilio y Ramón pudieran pasar la noche. Antes de retirarse, Emilio intercambió una mirada seria con Sofía. Sabían que aquel caballo no solo necesitaba cuidados médicos, sino protección. Nadie más debería arrebatarlo de ese rancho. Cuando todo parecía en calma, Sofía salió a echar un último vistazo al corral. Bravío resopló al verla, mientras ella acariciaba su hocico. De pronto, un fogonazo de luz blanca iluminó la noche al otro lado de la cerca. Unos faros de automóvil se encendieron cerca de la entrada del rancho. Sofía se puso alerta. Llamó a Emilio con un susurro urgente. Él se acercó y alzó la vista. Efectivamente, un vehículo se aproximaba lentamente hacia el portón. Sofía tragó saliva y sintió cómo su pulso se aceleraba. Volteó a ver a Emilio. En sus ojos leyó la misma pregunta. ¿Quién vendría a estas horas y con qué intenciones? Sofía nota que las luces de un automóvil se acercan a las puertas del rancho. Ella y Emilio se miran con preocupación. Alguien los está vigilando. La noche se cerró con un aire sofocante, y las luces del automóvil se mantuvieron durante algunos segundos junto al portón de Rancho Estrella. Sofía y Emilio, ocultos tras el quicio de la puerta principal, se asomaron con cautela. Dentro de la casa grande, don Miguel yacía en un sillón, luchando contra un dolor de rodilla que se había intensificado en las últimas horas, pero atento a cada ruido exterior. Cuando los faros se apagaron de manera repentina, una sensación incómoda recorrió a todos los presentes. El motor arrancó de nuevo y el vehículo se alejó sin dejar rastro aparente, como un fantasma que ronda en silencio. Los trabajadores de la propiedad se reunieron en el patio, arrastrando linternas y murmullos. Nadie estaba seguro de quién pudo haber sido, pero todos sabían que las visitas intempestivas no solían presagiar nada bueno. Don Miguel, con gesto preocupado, ordenó que se reforzaran las cerraduras del corral y las puertas traseras de la casa. También dispuso que se hiciera guardia hasta el amanecer, por si esa gente volvía a rondar la zona. Mientras un par de peones se distribuían los turnos de vigilancia, Emilio salió a comprobar cómo estaba Bravío. El Mustang se inquietó al ver tantas sombras en movimiento, las linternas pasando de un lado a otro y los murmullos nerviosos. Sofía lo siguió y colocó una mano en el cuello de Bravío para tranquilizarlo. El caballo pegó un leve respingo, pero al oír la voz de ella se calmó un poco, igual que un niño asustado al recibir el consuelo de alguien de confianza. ¿Crees que hayan venido por él?, preguntó Sofía en voz baja, mientras examinaba la cicatriz en el hombro de Bravío. No lo sé, respondió Emilio, pero dudo que hayan recorrido tanta distancia sin un motivo. El viento sopló con fuerza, levantando una polvareda que se arremolinó en el corral. Unos cuantos caballos que también habían sido recogidos por don Miguel se mostraban nerviosos, pateando el suelo y meneando las crines. Los peones intentaban calmarlos, temerosos de que salieran corriendo y se lastimaran. Don Miguel, algo agotado, se acercó cojeando para unirse al grupo. Se agachó con un suspiro junto a la cerca, observando a Bravío con una mezcla de ternura y preocupación. «Muchacho, tu vuelta a casa ha sido una bendición», le habló al caballo con voz ronca. «Pero parece que no te han perdido la pista». Sofía acarició el hocico de Bravío, que soltó un resoplido leve, como si comprendiera esas palabras. Emilio pensó que era increíble la forma en que ese animal parecía conectarse con los humanos que le brindaban un poco de empatía y cuidados. El tiempo pasó lentamente. Las estrellas titilaban con fuerza en el cielo despejado, y la luna creciente iluminaba el contorno de los corrales y la silueta de los cactus esparcidos por la propiedad.
Para despejar un poco la tensión, don Miguel propuso encender una fogata pequeña en el patio, cerca de la casa principal, de modo que la luz sirviera de guía para los vigilantes y ahuyentara a quien merodeara con malas intenciones. Reunidos alrededor del fuego, algunos peones comentaban historias de robos de caballos que habían escuchado en los últimos meses. Se hablaba de grupos que marcaban a los animales con hierros falsos y luego los vendían a compradores que no preguntaban demasiado sobre su procedencia. Uno de los hombres, un stableman que llevaba décadas trabajando en la región, dijo haber visto a ciertos forasteros con marcas apócrifas similares a la RE, manipuladas para engañar. Sofía, sentada en una banca rústica junto a la fogata, recordó haber visto unos antiguos registros de un veterinario local. Esos papeles se guardaban en el cuarto que hacía las veces de clínica improvisada en el rancho. Tras conversar con don Miguel, se levantó para revisarlos con Emilio, convencida de que podrían encontrar detalles sobre la cirugía de Bravío y de cómo contactaron a aquel veterinario. Querían saber si había más caballos operados de forma similar o si existía un patrón que apuntara a un mercado ilícito. Se internaron en la casa, recorriendo un pasillo iluminado por lamparillas de aceite. Sofía guió a Emilio hacia una habitación donde almacenaban libros, viejos frascos de medicinas y archivos polvorientos. Entre carpetas amarillentas, dieron con una que mencionaba a Bravío en su primera hoja. Incluía recetas de antibióticos, radiografías y la recomendación de una prótesis que jamás llegó a usarse. Del mismo archivo salieron otros nombres de caballos marcados con iniciales sospechosas. Los veterinarios locales habían reportado la desaparición de más de uno antes de finalizar el tratamiento. ¿Notas algo en común?, comentó Sofía pasando las páginas con cuidado. La mayoría de estos casos se dio cerca de la frontera, y curiosamente siempre figuraban dueños que no eran don Miguel. Parece un patrón de contrabando, susurró Emilio. Alguien roba caballos raros o heridos, los mueve a otras zonas y luego falsifican la marca para venderlos. Un escalofrío recorrió a Sofía. Pensar que había un mercado clandestino aprovechándose de caballos en estado vulnerable la indignaba. Tragó saliva, cerrando el archivo. Necesitaban pruebas más concretas para denunciar. Al salir de la clínica, oyeron voces bajas provenientes del patio. La fogata chisporroteaba, y la luz proyectaba sombras danzantes contra la pared. Un peón se acercó con urgencia, diciendo que habían notado un ruido extraño junto al establo. Sofía y Emilio corrieron hacia allá, seguidos de don Miguel, que no dejaba de apoyarse en su bastón. Cuando llegaron, solo encontraron el silencio de la noche y las huellas de botas sobre la tierra. Cerca de la entrada del establo donde descansaba Bravío, el pestillo estaba arañado, como si alguien hubiera forcejeado intentando abrirlo con violencia. Seguramente no lograron su objetivo, dijo Emilio apretando la mandíbula. Revisó los alrededores, iluminando con su linterna entre los huecos de la madera. Pero lo intentarán de nuevo, de eso no me cabe duda. Don Miguel chasqueó la lengua, furioso por la situación. No obstante, ordenó con mano firme que se revisaran todos los portones y que se colocaran cadenas donde fuera necesario. Sofía se arrodilló frente al establo para calmar a Bravío, que bufaba de forma nerviosa y golpeaba el suelo con su casco. Parecía presentir la amenaza. En medio de la oscuridad, Emilio se sentó un instante sobre un tronco junto al establo. Sentía una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que era fundamental proteger a ese caballo, ya no solo por compasión, sino también para destapar lo que había detrás de aquellos traficantes. Sofía se le unió, con la respiración entrecortada después de la pequeña carrera. «Tenemos que ir más allá», musitó ella. «Con los registros del veterinario y las fotos que tomaste en el desierto, tal vez podamos forzar a las autoridades a investigar». «Espero que no estén corrompidas», suspiró Emilio. «Pero sí, no podemos quedarnos esperando a que aparezcan con más violencia». Don Miguel, acercándose en silencio, dejó caer su bastón sobre la arena y tomó asiento sobre otro tronco, como si necesitara descanso para el alma. Habló en voz baja, mirando las llamas de la fogata a lo lejos.
La única forma de enfrentar esta gente es con pruebas sólidas y con aliados de verdad, pero nos estamos arriesgando mucho. Nadie contestó al instante. El silencio se cargó de dudas, mientras la brisa nocturna soplaba y el relincho de algún caballo rompía la quietud. En el cielo las estrellas parecían más brillantes que nunca, exhibiéndose en un firmamento infinito. Para un extraño, aquella noche podía lucir hasta poética, pero para los habitantes de Rancho Estrella, solo auguraba tensión. Como ya era muy tarde, acordaron que cada uno descansaría unas pocas horas para mantener energía suficiente al día siguiente. Sofía se retiró a su cuarto, quedándose medio dormida con la ropa puesta, aún con el olor de la paja y el sudor del día en la piel. Emilio optó por quedarse con 2 peones en una guardia improvisada, dando rondas alrededor del establo cada cierto tiempo. Don Miguel también dormitaría un rato, recuperando fuerzas para lo que se avecinaba. La noche transcurrió sin que volvieran a ocurrir incidentes, aunque la tensión nunca se disipó del todo. Al primer asomo del amanecer, el cielo comenzó a teñirse de un ligero color malva. Los gallos cantaron anunciando la claridad, y Emilio se acercó al establo para verificar que todo siguiera en orden. Se sorprendió al ver la puerta ligeramente entreabierta. Recordaba haber colocado un candado la noche anterior, por lo que se acercó con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Al asomarse dentro, comprobó que Bravío seguía allí, removiendo la paja con un resoplido suave. Sin embargo, el candado colgaba de un clavo, como si alguien lo hubiera quitado con suma precaución y luego lo hubiese vuelto a dejar, disimulando el robo. Emilio sintió un escalofrío. No cabía duda de que la persona que merodeaba había regresado, tal vez esperando un descuido. Era la señal definitiva de que los que codiciaban a Bravío estaban dispuestos a intentarlo hasta lograr su objetivo. Emilio revisa la puerta del establo al amanecer y la encuentra parcialmente abierta. Quienquiera que estuviera espiando planea volver. Al amanecer, el descubrimiento de la puerta forzada en el establo desencadenó una serie de decisiones urgentes. Después de examinar los alrededores y comprobar que nadie más rondaba, Emilio informó a don Miguel y a Sofía sobre lo sucedido. Los 3 coincidieron en que Bravío seguía en serio peligro si permanecía a la vista en el rancho. Ninguno deseaba que el caballo fuera robado de nuevo. Don Miguel, pensativo, propuso una idea arriesgada. Tal vez Bravío estaría más seguro entre los mustangs salvajes, al menos por un tiempo, mientras ellos terminaban de preparar un lugar adecuado donde pudiera resguardarse sin quedar tan expuesto. Sofía, todavía conmocionada por la intrusión de la noche anterior, alzó la vista para ver al caballo en el corral. Bravío pateaba la arena con nerviosismo, sacudiendo su crin dorada y relinchando como si supiera lo que se estaba discutiendo. Su amputación no había sido obstáculo para demostrar una fuerza de espíritu inquebrantable. Sofía acarició su hocico, sintiendo el calor del sol que ya empezaba a ganar fuerza. Si de verdad sigue cerca la manada de mustangs salvajes, podemos tratar de que se una a ellos, sugirió Emilio. Con suerte, se confundiría entre los demás caballos, y así no sería blanco tan fácil. Don Miguel no estaba del todo convencido, pues temía que Bravío no resistiera las duras condiciones del desierto. Pero Sofía aseguró que, si lo hacían con cuidado, la naturaleza del caballo podría ayudarlo a desenvolverse con la manada. Además, prometió llevar un pequeño botiquín y raciones de emergencia para garantizar que Bravío no empeorara. El plan, aunque incierto, daba más esperanzas que mantenerlo bajo un techo que los malhechores parecían capaces de violar a voluntad. La noche siguiente no hubo visitas indeseadas, pero apenas salió el sol, cargaron un modesto vehículo con bidones de agua y alimento. 2 peones se ofrecieron a vigilar la propiedad mientras el grupo se ausentaba. Con el motor rugiendo bajo el cielo pálido del amanecer, Emilio condujo por un camino de tierra, guiándose por las huellas de cascos que habían visto días antes, cuando exploró la zona en busca de fotografías. Sofía iba detrás, pendiente de Bravío, que avanzaba medio suelto, con una cuerda larga por si necesitaba controlar su ritmo. Don Miguel los despidió en la entrada del rancho,
con un nudo en la garganta y la esperanza de que la manada aceptara a su antiguo caballo. El aire matutino todavía era fresco, aunque no tardaría en convertirse en un calor asfixiante. Pasaron al lado de un cañón con formaciones rocosas oscuras, erosionadas por el viento. Emilio aminoró la marcha al divisar unas siluetas a lo lejos. Varios caballos salvajes corrían en grupo, levantando polvo a su paso. Sofía señaló con entusiasmo. Era la primera vez que veía a la supuesta manada de la que tanto hablaban. 2 ejemplares marrones, uno bayo y otro pinto, guiaban la formación, seguidos por yeguas robustas y un par de potros juguetones. «Ahí están», dijo Emilio, dejando el vehículo en un recodo de tierra firme. «Si Bravío va con ellos, puede esconderse mejor». Sofía bajó con cautela y tomó la cuerda. El caballo dio unos pasos al frente, oliendo el aire y parpadeando como si detectara algo familiar. Con el corazón acelerado, Sofía lo guió hasta que sintió que el animal captaba la presencia de sus congéneres. Bravío soltó un relincho sonoro, al que respondió otro desde la lejanía. Poco a poco, la manada se acercó, con la curiosidad propia de los caballos libres. Entre ellos destacaba una yegua palomino de porte majestuoso. Su pelaje dorado brillaba bajo la luz de la mañana y sus crines color crema se mecían con cada movimiento. Sus orejas giraron hacia el relincho de Bravío, y se adelantó un poco, estudiándolo con el hocico alzado. Bravío resopló, quizás sorprendido por el acercamiento. Sofía y Emilio se mantuvieron en calma, procurando no interferir. El encuentro era decisivo. Si la manada aceptaba a Bravío, tendrían la protección que buscaban. Si lo rechazaban, habría que pensar en otra solución. Sin mostrar signos de agresividad, la palomino se aproximó y tocó con suavidad el cuello de Bravío. Él respondió con un leve restregón, como si recordara la vida salvaje que una vez conoció. Sofía sintió un nudo de emoción en la garganta al ver que el caballo, pese a su limitación, intentaba encajar con sus pares. Entonces Bravío se alejó de ella por voluntad propia, siguiendo a la palomino que se dirigía hacia la planicie, donde el resto de caballos aguardaba. «Mira eso», susurró Emilio. «Parece que lo está guiando». El motor del vehículo seguía encendido, y pensaron en moverse para no asustar a los salvajes. Sin embargo, antes de que pudieran retroceder, divisaron algo que los hizo agazaparse. 2 figuras a caballo surgían desde la otra orilla del cañón, observando los movimientos de la manada. Sofía reconoció el porte y la actitud tensa de esos hombres que antes habían amenazado a Emilio en pleno desierto. Probablemente seguían la pista de Bravío, confirmando sus sospechas de que no desistirían con facilidad. «Apaga el motor», ordenó Sofía con un hilo de voz. Emilio giró la llave con cuidado, intentando no levantar polvo. Se ocultaron tras unas rocas, dejando que la manada y los hombres quedaran a la vista sin ser vistos ellos mismos. Los forasteros analizaban la escena, tal vez buscando un rastro que confirmara que el caballo de 3 patas estaba ahí. Bravío se mezcló con los otros mustangs, pero se movía más lento, y eso llamó la atención de uno de los jinetes. Sofía contuvo el aliento, temiendo que dispararan o que intentaran arrear a todo el grupo. Afortunadamente, el líder de los bandidos pareció dudar. Los caballos salvajes son un desafío para cualquier ladrón, y perseguir un espécimen en particular, más todavía. Tras unos instantes de tensión, se alejaron maldiciendo y agitando al aire sus sombreros. Probablemente iban en busca de otro plan, o tal vez a reportar a algún jefe más poderoso. Sofía y Emilio se miraron con alivio momentáneo. «Hemos tenido suerte», murmuró Emilio, incorporándose con cuidado. «Pero no creo que se rindan». La manada, mientras tanto, trotaban en dirección a la meseta. Bravío se detuvo y volvió la cabeza para mirar a Sofía desde la distancia, como si la despidiera o le agradeciera silenciosamente por todo. La yegua palomino soltó un suave relincho que retumbó contra la roca, apremiándolo para seguir adelante. Sofía sintió un pinchazo de tristeza al ver alejarse a ese caballo que tanto había conectado con ella, pero sabía que lo hacían por su bien. Dejaron pasar unos minutos antes de salir de su escondite.
Con pasos prudentes, volvieron al vehículo. La adrenalina no había bajado por completo, y Emilio conducía con la mirada fija en el espejo retrovisor, esperando ver si alguien los seguía. El sol del mediodía caía vertical, y el viento seco levantaba finas nubes de polvo a su alrededor. Decidieron rodear una formación rocosa para explorar otra zona y así asegurarse de que no hubiera más sorpresas. Durante la travesía, Sofía atendía mapas y hacía anotaciones en un cuaderno, valorando la posibilidad de construir un refugio fronterizo en algún punto del rancho, lo bastante abierto para que Bravío y otros caballos salvajes pudieran entrar y salir a su antojo, pero con comida medicada y agua tibia en caso de emergencia. Aún así, querían localizar la manada de vez en cuando, para cerciorarse de que Bravío no empeorase en su pata. Casi sin darse cuenta, volvieron a toparse con las mismas huellas de la manada que se dirigían hacia un cañón más angosto. Allí, bajo la luz dorada de la tarde, la Palomino resplandecía como si estuviera hecha de un metal precioso. Con un trote sereno, se acercó a Bravío y volvieron a emprender el camino hacia el corazón de aquella formación rocosa. Emilio detuvo el vehículo. Sofía se bajó, entre asombrada y ansiosa. «Van hacia ese cañón», dijo señalando el estrecho paso entre las paredes rojizas. Emilio notó que Bravío volteaba las orejas hacia ellos, como invitándolos a seguir. El viento arrastraba un olor a tierra húmeda. A lo lejos tal vez habría alguna fuente de agua. Podría ser el refugio perfecto, o quizás un terreno plagado de nuevos riesgos, pero no podían ignorar la señal del caballo. «No podemos quedarnos aquí», resolvió Emilio. «Tenemos que seguirlos y ver a dónde van». Los relinchos rebotaron contra el eco de la roca mientras la Palomino guiaba a Bravío por un sendero sinuoso. Sofía y Emilio caminaron tras ellos con la esperanza de encontrar un lugar más seguro para que el caballo de 3 patas sobreviviera sin quedar indefenso. La yegua Palomino conduce a Bravío hacia un cañón angosto, y Emilio insiste en seguirlos, preguntándose qué descubrirán allí dentro. Apenas se internaron en el cañón, notaron que el aire ahí dentro se sentía más fresco que en la planicie abierta. Las paredes de roca rojiza se alzaban a cada costado como gigantes de piedra, formando un pasillo natural cuyos ecos magnificaban cada sonido. De vez en cuando, se oía el golpeteo de las patas de Bravío y el paso elegante de la yegua Palomino, que avanzaba unos metros más adelante. Sofía y Emilio seguían con cautela, sosteniendo su propia respiración para no perturbar el silencio casi sagrado del lugar. A medida que se adentraban, la luz del sol se filtraba en haces dorados entre las grietas superiores. Allí, en la base del cañón, reinaba una penumbra suave que aliviaba un poco del intenso calor. Bravío, de pelaje cobrizo y una valentía a prueba de todo, se detuvo de pronto. Movió sus orejas con inquietud y resopló, como si percibiera algo que escapaba al ojo humano. La Palomino, por su parte, también levantó la cabeza, en alerta. «¿Escuchaste algo?», preguntó Sofía, deteniéndose. «Nada claro», murmuró Emilio. «Pero tengo la sensación de que no estamos solos». El viento recorrió el estrecho pasillo, levantando un polvo fino que se aferró a las rocas. Al retomar el paso, notaron huellas de cascos impresas en la tierra suelta, algunas más profundas que otras. También distinguieron surcos que podrían ser de ruedas ligeras, tal vez de algún tipo de carreta o remolque. Aquello les pareció extraño. ¿Por qué alguien usaría un vehículo en esa zona inhóspita? Continuaron avanzando con el corazón un poco acelerado. Tras girar una curva, se toparon con un claro que, en lugar de ser salvaje e intocado, revelaba señales de intervención humana. Se elevaban unas rudimentarias vallas de madera y alambre, dispuestas en forma de corral. El cierre estaba roto, como si alguien lo hubiera forzado o desarmado con prisa. Había además unas cuantas estacas clavadas en el suelo, cabos de soga y manchas oscuras en la arena, difíciles de identificar con precisión. «Esto no parece muy antiguo», comentó Sofía inclinándose para recoger un fragmento de lazos cortados. «Mira», señaló Emilio,
apuntando a un rincón donde yacía un hierro de marcar con restos de hollín. Parece un molde para marcas. La pieza metálica tenía formas irregulares, como si hubieran tratado de superponer letras nuevas sobre una base ya existente. Sofía lo recogió con cuidado, sintiendo la aspereza de la herramienta. Observó las marcas impresas, algo similar a la RE del Rancho Estrella, pero con añadiduras toscas que podían engañar el ojo de cualquiera que no estuviera familiarizado con la original. Bravío, mientras tanto, se aproximó a un lugar donde la arena mostraba huellas de pisadas nerviosas. Soltó un relincho apagado, bajando el hocico. Sofía se fijó en que ahí el suelo estaba extrañamente humedecido, con manchas que bien podían ser de sangre o algún otro fluido. El caballo levantó la cabeza con una inquietud palpable. Sea lo que sea, parece que han traído caballos aquí y los han sometido a algo, dijo Sofía con la voz cargada de preocupación. Puede que sea un punto de intercambio, sugirió Emilio. Traen a los animales, los marcan con hierros falsos y luego los transportan a otro lado. La Palomino, que había estado husmeando en el extremo opuesto, retrocedió con las orejas pegadas al cráneo, signo de nerviosismo. Emilio y Sofía se acercaron, notando restos de herramientas dispersas y un cubo con manchas oxidantes. A la vista quedaban correas rotas, señales de aprisionamiento. Quedaba claro que alguien montaba un pequeño operativo allí, oculto en ese recoveco de piedra donde nadie imaginaría encontrar una instalación clandestina. Emilio sacó su cámara casi por inercia. Le temblaban un poco las manos ante la posibilidad de estar registrando pruebas concretas de un delito grave: contrabando de caballos, falsificación de marcas y, con toda seguridad, maltrato animal. Ajustó el objetivo para captar los detalles del suelo, de las cercas improvisadas y del hierro de marcar abandonado. Sofía guardó la pieza metálica en una bolsa de tela que traía consigo, pensando que podrían necesitarla más tarde. De pronto, un murmullo lejano llegó a sus oídos. Sofía levantó la vista en dirección al eco. Bravío giró sus orejas, confirmando que no era imaginación de ellos. Había voces aproximándose. Sin pensarlo, Emilio y Sofía buscaron un lugar donde ocultarse, tirando de las riendas de Bravío y de la Palomino para que no quedaran a la vista. Encontraron una depresión entre las rocas, justo al lado de la rudimentaria cerca. Con el corazón desbocado se agacharon, intentando controlar la respiración de los caballos para que no relincharan. Las voces se hicieron más claras, acompañadas del sonido de pasos firmes sobre la grava. Eran dos hombres. Se detuvieron justo en el claro, revisando con fastidio la cerca y las herramientas abandonadas. Uno, con acento duro, soltó un improperio sobre el jefe, que no estaba satisfecho con los resultados. El otro respondió que pronto llegarían más caballos y que debían terminar de recoger lo que quedaba para no dejar rastros. Ambos iban armados. A Emilio se le heló la sangre cuando oyó la palabra bravura entre sus murmuraciones, refiriéndose a la compra de Mustangs y la necesidad de buenos ejemplares, aunque estén heridos. Sofía sintió una oleada de rabia e impotencia. Pensó en el sufrimiento que habría detrás de aquellas marcas falsificadas. El que hablaba más, el de voz ronca, mencionó que uno de los caballos valía una fortuna por su linaje, a pesar de tener un defecto. Al escuchar eso, Sofía miró a Bravío, quien pegaba sus orejas al cráneo, probablemente recordando alguna experiencia similar. Emilio se atrevió a asomar la cámara entre las rocas y logró fotografiar los rostros de esos dos hombres. Uno llevaba un sombrero ancho y el otro exhibía una cicatriz en la mejilla derecha. Parecía un riesgo enorme, pero contaban con la ventaja de que el cañón actuaba como cámara de resonancia, cubriendo el ruido leve del obturador. Una brizna de pánico recorrió a Sofía al notar que el sujeto del sombrero se giraba, como si presintiera que algo los observaba. Pero se distrajo justo a tiempo, pateando con furia una de las tablas que formaban la cerca. «Mejor nos vamos», gruñó el hombre de la cicatriz. «Ya recogimos bastante. Mañana volveremos con el camión.
El jefe quiere que todo quede limpio antes de la próxima entrega. Cuando los pasos se alejaron y el sonido de sus voces se perdió en la lejanía, Emilio y Sofía exhalaron casi al unísono. Bravío sacudió su cabeza, y la Palomino dio un paso cauteloso como cerciorándose de que ya no hubiera peligro. Después de asegurarse de que los hombres no volverían de inmediato, salieron de su escondite. «Tenemos que llevar estas pruebas a don Miguel», dijo Emilio, guardando la cámara. Se notaba la adrenalina en su mirada. «Y después ver si hay autoridades confiables que puedan actuar». Sofía asintió con firmeza, acariciando el cuello de la Palomino para calmarla. El animal temblaba un poco, señal de que había sentido el estrés de la situación. Bravío, por su parte, parecía frustrado, raspando la arena con su única pata delantera. «No podemos permitir que esto siga», añadió Sofía. «Es evidente que se dedican a contrabandear caballos, marcarlos de forma falsa y venderlos. Y, si te fijas, también maltratan a los que no les sirven». Decidieron marcharse del cañón. Temían que más gente pudiera llegar en cualquier momento, y ya tenían pruebas suficientes para involucrar a don Miguel y quizá pedir ayuda a las autoridades de la zona. Sin embargo, ambos sospechaban de la corrupción que solía reinar en esas regiones, donde el dinero y el silencio iban de la mano. Al menos, las fotografías de Emilio mostrarían imágenes claras, irrefutables, de la actividad criminal. El sol comenzó a descender, tiñendo las paredes rocosas de un anaranjado intenso. La travesía de regreso fue dura. El calor parecía concentrarse en aquel cañón, y un cansancio denso recaía sobre ellos tras tanta tensión. El sudor se mezclaba con el polvo, formando una capa pegajosa en la piel. Cada tanto, Bravío y la Palomino se detenían para jadear, y Sofía les ofrecía unos sorbos de agua de la cantimplora. Ella misma notaba la boca seca y el ardor en la garganta. Al fin, divisaron la salida del cañón y los contornos familiares de la planicie. Un aire más libre les refrescó el ánimo. Decidieron encaminarse hacia el punto donde tenían un campamento improvisado, una pequeña zona con lona y provisiones que habían dejado como base temporal de exploración. Necesitaban reabastecerse y organizar cuanto antes un plan de acción. No podían dormirse en sus laureles, pues los hombres que habían escuchado regresarían pronto a limpiar las huellas de su fechoría. Mientras caía la tarde, el cielo lucía una gama de colores rosados y dorados. El viento, cada vez más fresco, anunciaba el inicio de la noche en el desierto. Pero la belleza del atardecer no les regalaba tranquilidad. Al contrario, sentían un peso de responsabilidad por lo que habían descubierto. Tenían que exponer la trama de contrabando y evitar que más caballos terminaran marcados o vendidos. Cansados, con la ropa cubierta de polvo, lograron al fin distinguir su campamento. Una lona estirada entre dos varas, un pequeño fogón apagado y unas cuantas cajas con agua y comida. Sofía alzó la mano para indicar a Bravío y la Palomino que se quedaran tranquilos. Sin embargo, algo les llamó la atención de inmediato. El sitio lucía diferente. Faltaban algunos objetos, y varias de las cajas parecían desplazadas o abiertas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Sofía con la respiración entrecortada. Emilio se aproximó, revisando el suelo. Distinguió pisadas que no coincidían con las suyas ni con las de Sofía. Tampoco con las herraduras de Bravío, ya que su rastro era inconfundible por la falta de una pata. Había huellas nuevas, posiblemente de botas, alrededor de las cajas y el fogón. «Definitivamente alguien estuvo hurgando», aseguró, abriendo una de las cajas para comprobar su interior. Se llevaron comida y algo más. Un escalofrío recorrió a ambos. Quien estuviera ahí sabía exactamente dónde buscarlos. El desierto era grande, pero parecía que la sombra de los contrabandistas se extendía más lejos de lo esperado. Sofía soltó un suspiro tembloroso y miró a Emilio, consciente de que esta situación se volvía más peligrosa a cada momento. Mientras se aproximan a su campamento improvisado, ven huellas frescas. Alguien ha estado allí, hurgando entre sus provisiones. El hallazgo de esas huellas en el campamento improvisado dejó a Emilio y Sofía con el corazón encogido. El sol ya se había inclinado
y las sombras se alargaban sobre la arena, dándole a la tarde un matiz rojizo. Bravío, con la Palomino a su lado, giraba las orejas nervioso, como percibiendo la tensión en el ambiente. Todo indicaba que los contrabandistas no se quedarían de brazos cruzados. Después de revisar las pocas provisiones que quedaban, comprobaron que faltaba parte de la comida, un botiquín pequeño y, curiosamente, algunos cables y accesorios de la cámara de Emilio. Era la prueba de que buscaban algo más que alimento, quizás información. Sofía intercambió una mirada preocupada con Emilio y luego acarició el cuello de Bravío, preguntándose cuánto tiempo podían mantenerse un paso adelante de esos hombres. «Tenemos que regresar al rancho», dijo Emilio con un hilo de determinación. «No podemos quedarnos aquí. No sabemos cuándo volverán». Sofía asintió. La Palomino levantó el hocico, oteando el horizonte con inquietud. Sin perder más tiempo, recogieron lo que aún servía, entre ellos las fotos y la cámara, y prepararon a los caballos para el viaje de vuelta. Aunque dudaron un instante en llevar también a la yegua dorada, ella se mantenía pegada a Bravío, casi como si temiera separarse de su nuevo compañero. Al final, decidieron dejar la cuerda suelta y que ella siguiera a su ritmo. El trayecto hacia Rancho Estrella se alargó más de lo deseado, pues tuvieron que bordear varias formaciones rocosas para evitar ser vistos por posibles vigilantes. El aire se tornó denso, y el silencio del desierto, en lugar de apaciguar, incrementaba la sensación de peligro. Cuando por fin divisaron las luces tenues en la propiedad, ya era de noche cerrada. Los peones de guardia se sobresaltaron al escuchar el motor y ver acercarse siluetas. Pero, al reconocer a Emilio y Sofía, corrieron a abrir el portón. Unos curiosos se asomaron a ver a la yegua Palomino, que entró con bravío como si también sintiera el alivio de volver a un lugar medianamente seguro. Don Miguel apareció de inmediato, apoyado en su bastón, con el ceño fruncido. «¿Cómo les fue? Han estado fuera todo el día, y por aquí recibimos rumores de hombres en la zona». Emilio y Sofía intercambiaron una mirada. No les sorprendería que esos rumores fueran ciertos. Sin perder tiempo, bajaron del vehículo y empezaron a contar lo que habían descubierto en el cañón. El corral oculto, el hierro de marcar adulterado, las herramientas olvidadas y, sobre todo, los dos hombres que hablaban de un jefe que movería más caballos. Don Miguel escuchaba en silencio, con el rostro contrariado. La mención de que los contrabandistas habían hurgado las pertenencias de Emilio y Sofía en el campamento lo sobresaltó aún más. «Esta gente no es cualquier banda de ladrones», reflexionó. «Llevan tiempo operando, y por lo visto tienen contactos que les han permitido actuar con impunidad». «¿Sabes quién podría ser ese jefe?», inquirió Sofía. Le dolía imaginar que existiera alguien tan influyente que se aprovechara de los caballos sin que nadie lo detuviera. Don Miguel apretó los labios y desvió la mirada. «Hace tiempo sospecho de un vecino, un ranchero poderoso. Tiene dinero de sobra, influencias y, según se comenta, paga a la gente adecuada para que mire a otro lado. No me sorprendería que él estuviera detrás de todo». Emilio chasqueó la lengua, recordando la hostilidad de los hombres que habían enfrentado en el desierto. «Entonces hay que exponerlo. Tenemos fotos, videos, suficiente evidencia para ir a las autoridades». El anciano negó con la cabeza, con gesto preocupado. «Hijo, no todos los oficiales en esta región son confiables. Conozco de primera mano la corrupción. Si actuamos sin precauciones, podríamos terminar peor». Sofía revisó su cámara para confirmar que las imágenes que habían tomado en el cañón seguían ahí. Su pulso se aceleró al recordar las pisadas junto a su campamento y la ausencia de ciertos cables. «Necesitamos al menos un apoyo legítimo. Tal vez un contacto en otra ciudad, alguien menos expuesto a sobornos». Don Miguel suspiró. «Podemos intentarlo. Tengo un amigo en la capital del estado que podría ayudarnos, un antiguo abogado que defendió a mi familia en el pasado. Pero si el jefe se entera de que planeamos denunciarlo, no se quedará de brazos cruzados». Aún así, todos coincidieron en que no podían retener la información por más tiempo. Para resguardar las pruebas,
Emilio las pasó a varias memorias y guardó copias en distintos sitios de la casa. Sofía, con determinación, enlistó los detalles de lo que habían visto: la cerca, el hierro de marcar y los comentarios de los hombres. Tomó nota de todo, esperando que, llegado el momento, sirviera para armar un expediente sólido. Entretanto, los trabajadores del rancho fueron avisando de movimientos extraños en las inmediaciones. Hablaban de camionetas que pasaban sin luces por caminos cercanos, de disparos al aire en plena noche y de gente extraña preguntando por caballos. Don Miguel, más intranquilo que nunca, decidió armar patrullas internas. El rancho no era un fortín, pero al menos habría más ojos vigilando. Sofía se encargó de revisar a Bravío, comprobando que no hubiera empeorado la herida de su hombro. También examinó a la Palomino, que mantenía una actitud protectora hacia el caballo de 3 patas. Les instaló un espacio cubierto en el establo, aunque Bravío bufaba con cierta angustia por el encierro. Sin embargo, lo calmó al susurrarle palabras suaves y acariciar su crin. El caballo aceptó quedarse ahí, como si comprendiera el peligro que rondaba. Mientras tanto, el ambiente se tornó más tenso con cada hora que pasaba. Algunos rancheros vecinos enviaron mensajes advirtiendo que desconocidos rondaban sus potreros. Otros contaban que habían escuchado historias de un misterioso comprador que ofrecía dinero rápido por mustangs o caballos con características inusuales. Incluso corrió el rumor de que ciertos peones, no muy leales, habían recibido sobornos para facilitar información. Emilio, sentado al borde de una gran tina donde descansaba, revisó las fotos en su cámara con meticulosidad. Cada imagen hablaba por sí sola: rostros de hombres armados, la cerca improvisada, la marca adulterada. Si lograban presentarlas a la persona indicada, sería un golpe significativo contra los criminales. Pero temía por la vida de todos en Rancho Estrella si la noticia llegaba a oídos del jefe antes de tiempo. Durante esa noche, la tensión escaló todavía más. Unos relinchos agudos despertaron a Emilio y Sofía, que estaban dormitando en habitaciones contiguas. Ambos salieron corriendo y encontraron a 2 peones cubriéndose tras las vallas del corral. Lejos, en la penumbra, se alcanzaban a ver siluetas a caballo disparando al aire. Los intrusos gritaban amenazas, exigiendo que entregaran al animal y que dejaran de meterse donde no los llamaban. Los disparos resonaban en la quietud de la noche, rebotando en las paredes de las montañas distantes. Sofía sintió un nudo en la garganta al oír el eco de las balas. Don Miguel se unió a ellos, cojeando con su bastón. Un par de empleados respondieron con gritos para disuadir, pero no lanzaron disparos. Temían herir a los caballos o a inocentes. «Váyanse de mi propiedad», gritó don Miguel con una furia que sus años no lograban debilitar. «Aquí no tienen nada que buscar». Las voces de los atacantes se perdieron en la oscuridad. Finalmente, los tiros cesaron y los cascos se alejaron, dejando un silencio enrarecido. Sofía sentía que el corazón se le salía del pecho. Emilio miró a su alrededor, preguntándose cuánto más podría resistir el rancho sin un plan de acción contundente. Cada vez era más evidente que la confrontación final se acercaba a pasos agigantados. Con el primer asomo del amanecer, don Miguel reunió a todos en la sala principal. Les pidió calma y ordenó reforzar aún más la vigilancia. Aseguró que contactaría ese mismo día a su amigo abogado para buscar apoyo. Los peones, aunque asustados, parecían dispuestos a defender la propiedad y los caballos. Sofía y Emilio sentían un gran peso sobre sus hombros, pero no pensaban retroceder. A medida que avanzó la jornada, el cielo se nubló. Un frente de nubes grises se cernía sobre el horizonte, presagiando una tormenta inusual en la aridez del norte de México. Poco a poco, el viento aumentó, silbando a través de las ramas de los pocos árboles y agitando la hierba que crecía dispersa. El aire cargado de electricidad hacía presagiar algo más que un simple aguacero. Ya entrada la tarde, cuando los nubarrones oscurecieron casi por completo la luz del sol, Emilio terminaba de esconder copias de las fotos en un baúl con cerradura. Sofía salió del establo revisando los cerrojos, asegurándose de que Bravío y la Palomino estuvieran a salvo si se desataba la tormenta.
Don Miguel, sentado junto a la ventana de la casa principal, mantenía el teléfono al alcance, esperando la llamada de su contacto. El relámpago cayó sin previo aviso, iluminando el rancho con una luz blanca y cegadora. Al instante un estruendo sacudió las paredes de adobe, como un rugido que partía el cielo en dos. Sofía tapó sus oídos, sorprendida por la cercanía del trueno. Un segundo después, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, un golpeteo desesperado que sobresaltó a todos los que estaban allí. Emilio y don Miguel se pusieron de pie, con el corazón encogido por la sorpresa. Sofía, empapada por la lluvia que empezaba a caer, se quedó inmóvil un instante. Nunca habían visto un fenómeno eléctrico tan cercano, ni un llamado tan abrupto a la puerta en medio de la tormenta. ¿Podría ser una emboscada? ¿O alguien en busca de ayuda urgente? Justo entonces se cumplía la profecía de la tempestad en todos los sentidos. La naturaleza y la violencia humana parecían juntarse en un mismo punto crítico. Un relámpago cegador y un golpe repentino en la puerta del rancho señalan la llegada de una nueva amenaza, o de un aliado desesperado. El estruendo del trueno aún resonaba en el aire cuando Sofía se atrevió a entreabrir la puerta principal. La lluvia caía con tal fuerza que apenas se distinguía la silueta de quien llamaba. Una ráfaga de viento frío se coló en la sala, apagando la lámpara de aceite que titilaba junto a don Miguel. Con el corazón en vilo, Sofía gritó: «¿Quién está ahí?». Entre la penumbra, una voz ahogada por la tormenta respondió: «Soy Mateo, señorita. Rápido, déjenme entrar». Era uno de los peones más jóvenes del rancho, con el rostro empapado y una expresión de puro terror. Sofía lo ayudó a pasar y cerró la puerta tras él con fuerza. El muchacho se apoyó en la pared, respirando con dificultad, mientras se escurría agua de su sombrero de palma empapado. «¿Qué sucede?», preguntó don Miguel con voz ronca, avanzando con su bastón. Mateo levantó la mirada, pálido. «Intrusos, patrón. Los vi en la parte norte. Están tratando de forzar la cerca. Vienen con rifles. Y creo que quieren a Bravío». La sangre de Emilio hirvió al oírlo. Sabía que el caballo era el objetivo, pero aún así le dolía confirmar que estaban empeñados en capturarlo bajo cualquier circunstancia. Sofía intercambió una mirada urgente con él, y ambos corrieron hacia la ventana para echar un vistazo. La noche negra se partía con relámpagos que iluminaban la lluvia inclinada por el viento. Entre cada destello se podía vislumbrar un trozo del campo empapado, lleno de charcos que se volvían fango y encharcaban la tierra. «Hay que actuar», dijo Emilio con determinación. «Si esos hombres rompen la cerca y entran con armas, no tenemos mucho tiempo». Don Miguel, sin titubeos, exigió a Mateo que reuniera a los peones disponibles. «Les daremos linternas y herramientas para proteger al ganado. No busquen un enfrentamiento a tiros, solo mantengan a raya a los intrusos si intentan acercarse demasiado a los caballos». Sofía asintió. «Iré a asegurar el establo de Bravío y la Palomino. Esa yegua también puede ser blanco para ellos». «Te acompaño», agregó Emilio. Afuera, el temporal era despiadado. Los relámpagos caían en intervalos tan cortos que el cielo parpadeaba en luces blancas y azules, seguidos de retumbos que vibraban en el pecho. El viento arremolinaba la lluvia, dándole a todo un aspecto fantasmal. Sofía y Emilio apenas podían mantener los ojos abiertos, forzando la vista para orientarse en la oscuridad. Se dirigieron al establo principal, donde varios caballos relinchaban asustados por el estrépito de la tormenta. Bravío resopló con fuerza al verlos llegar, notando la tensión en sus movimientos. Sofía le habló en un tono tranquilizador mientras iluminaba con una linterna el interior del cobertizo. La Palomino paseaba de un lado a otro, casi pisando sus propios excrementos en un arranque de inquietud. El estampido de un trueno sacudió las vigas del techo y los caballos respondieron con relinchos angustiados. «Tranquilos, tranquilos», repitió Sofía, intentando transmitir calma, pero su voz temblaba por el temor a lo que sucedía a pocos metros.
Desde fuera se oían gritos intercalados con el silbido del viento. Alguien ordenaba a los intrusos que se largaran, mientras ellos replicaban con palabras irreconocibles. De pronto se escuchó un disparo, un fogonazo que iluminó la cerca norte, seguido de un destello azul en el cielo. Emilio miró a Sofía con urgencia. «No podemos dejar a don Miguel y los peones solos. ¿Crees que los caballos queden seguros aquí?» Ella frunció el ceño y observó la puerta lateral del establo. La trancó con una gruesa viga de madera y confirmó que la entrada principal quedara igual de reforzada. Luego llenó unos comederos y bebederos, pensando que si la situación se prolongaba, los animales no tendrían que salir al exterior. «Sí. Dudo que se arriesguen a entrar al establo en medio de esta tormenta», respondió con la voz tensa. «Pero debemos estar listos para evacuar si atacan de lleno». Con la ropa pegada al cuerpo y chorreando agua, Emilio y Sofía corrieron para reunirse con el resto de los peones. Don Miguel dirigía la defensa improvisada desde el porche, con un par de linternas en alto. 3 hombres del rancho sostenían escopetas antiguas, no para disparar a matar, sino para ahuyentar a cualquiera que cruzara la línea protectora de la cerca. Pero entre la oscuridad y el furioso aguacero, resultaba difícil reconocer cuántos enemigos había. «Se están acercando de nuevo», gritó uno de los peones, apuntando con su escopeta hacia unas sombras que se movían a la derecha. Un par de disparos respondieron desde la penumbra. Se oyeron balas silbar por encima de la cabeza de don Miguel y Mateo, impactando en la tierra mojada que salpicó trozos de barro y agua. Sin pensarlo 2 veces, don Miguel ordenó que encendieran varios reflectores provisionales, colgados en postes de madera. Al encenderse, la luz atravesó la cortina de lluvia, revelando fugazmente a 3 hombres sobre caballos que buscaban cubrirse tras un viejo matorral. Uno de ellos gritó algo como: «Entréguenos al Mustang y a la yegua, y no habrá más problemas». «Váyanse de aquí», rugió don Miguel, levantando su escopeta hacia el aire y disparando un tiro de advertencia. El estruendo se mezcló con el trueno que rugió un segundo después. Los intrusos respondieron con otro disparo que reventó el vidrio de una ventana lateral de la casa. Sofía dio un respingo, sintiendo que su corazón latía con un golpeteo ensordecedor. En su mente aparecía la imagen de Bravío, el caballo que había superado tantísimo para ahora caer en manos de gente cruel. Se negó a permitirlo. Emilio apoyó la mano en el hombro de Sofía, notando su miedo y su rabia. «Estarán intentando rodearnos», susurró. «Esa táctica de disparar al frente puede ser una distracción para que otro grupo ataque por atrás». Sin perder tiempo, Sofía y un peón mayor se apresuraron a revisar la parte posterior de la propiedad, donde se guardaban los fardos de heno. La lluvia arreciaba con tanta intensidad que parecía rebotar en el suelo, formando corrientes marrones que corrían hacia la zona más baja. Un relámpago iluminó el cielo, dejando a la vista la silueta de alguien que intentaba saltar la cerca trasera. Sofía gritó: «¡Ahí! ¡Atrás del granero!». El peón disparó un tiro de escopeta hacia el aire, espantando al intruso, que soltó un insulto y se escabulló en la oscuridad. Sofía sintió un leve alivio temporal, pero sabía que aquello no terminaba. Al regresar al porche, vio cómo don Miguel se apoyaba en su bastón, empapado hasta los huesos, todavía intentando mantener la compostura. Un relámpago iluminó el gesto de furia y preocupación en su rostro. De pronto, un fuerte estampido resonó en la lejanía. Alguien había apuntado a uno de los faroles encendidos en el poste, haciéndolo estallar en chispas. La zona quedó a oscuras de nuevo, con solo el resplandor intermitente de los relámpagos. Entre un destello y otro, se adivinaban movimientos de jinetes al costado. Un grito de uno de los peones anunció que los intrusos se estaban desmontando, tal vez para escabullirse mejor entre la lluvia. Emilio corrió a buscar un nuevo foco para reemplazar el farol roto, ayudado por Mateo, que no dejaba de temblar por la adrenalina y el frío. Sofía se quedó al lado de don Miguel, casi cubriéndolo de la cortina de agua, para ayudarle a mantener el equilibrio. Se escuchaba el galope apresurado de unos caballos que huían, mezclado con voces alteradas. Un disparo al aire, otro trueno, y luego el silencio tenso. «¿Se van?», preguntó Sofía,
intentando escudriñar la oscuridad. Don Miguel negó con la cabeza. Dudo que se hayan rendido. Tal vez se estén reagrupando. Ojalá la tormenta los haga desistir. Otro relámpago rasgó el cielo en ese momento. Un olor a ozono invadió el ambiente. La lluvia caía sin piedad, formando un lodazal alrededor de la casa y del establo. Algunos peones se retiraron bajo el techo para recargar sus linternas y toser el aire frío que se les metía en los pulmones. El tiempo pareció alargarse como en un mal sueño, en el que cada segundo se vivía con expectación. Entonces, en medio de un nuevo estallido de luz, se divisó un grupo de jinetes a lo lejos, retrocediendo entre las sombras del camino principal que llevaba fuera del rancho. Parecían discutir o planear algo, pero finalmente dieron la vuelta y se perdieron con la lluvia. Nadie en Rancho Estrella se atrevió a cantar victoria todavía. Quedaba claro que los intrusos no habían logrado su objetivo, pero seguían libres y con intenciones peligrosas. Los peones, agotados, siguieron en guardia hasta que el primer pálido reflejo del amanecer empezó a clarear el cielo encapotado. La tormenta había amainado un poco, aunque la llovizna persistía. El patio lucía lleno de charcos, y la cerca norte mostraba evidencia de haber sido forzada. También encontraron casquillos de bala dispersos y huellas de pisadas mezcladas con las de caballos. Sofía resopló con frustración. Sabían que esta pelea no había terminado. Se han ido, pero regresarán, comentó Emilio pasándose una mano por el pelo mojado. Don Miguel, apoyado en la puerta y con gesto pensativo, asintió despacio. Están decididos a llevarse a Bravío, y no dudo que busquen más caballos. Esta noche solo fue una muestra de que no se van a detener mientras tengamos algo que ellos quieran. El silencio se hizo presente, roto únicamente por el goteo del agua que caía de los techos. Sofía miró a Bravío, que asomaba la cabeza desde el establo, como si comprendiera que algo grave había pasado. El caballo exhaló un relincho suave, y la Palomino, detrás de él, aguzó las orejas. Ese momento de relativa calma no disipó la sensación de peligro. Todos eran conscientes de que la noche había sido un avance de los acontecimientos violentos que vendrían. Debían reforzar sus defensas, buscar ayuda externa y tomar decisiones difíciles si querían salvar al rancho y a los caballos. Emilio, mirando por la ventana empañada por la humedad, notó un relámpago que iluminó fugazmente la llanura. Fue entonces cuando avistó, a lo lejos, una figura montada, inmóvil, mirando en dirección a la casa. La silueta recortada contra el cielo parecía la de un jinete solitario que observaba pacientemente, como si quisiera dejarles claro que seguía allí. A través de la ventana, un relámpago revela una silueta distante a caballo, observándolos. Se dan cuenta de que el enemigo no se rendirá fácilmente. La silueta recortada contra el horizonte se había desvanecido con la primera claridad del día, pero todos en Rancho Estrella sentían ese peso de peligro todavía flotando en el aire. El temporal de la noche anterior había dejado charcos profundos, cercas dañadas y un silencio ominoso en los alrededores. Bajo un cielo encapotado, Don Miguel, Sofía y Emilio se reunieron en la cocina mientras los trabajadores revisaban los daños. El café caliente y el olor a pan recién hecho no bastaban para ahuyentar la tensión. «No podemos quedarnos cruzados de brazos», dijo Don Miguel, aferrando su bastón con más fuerza de la habitual. «Ustedes dos, vayan al pueblo más cercano y hablen con las autoridades. Tal vez allá encuentren a alguien que no esté comprado por esos malhechores». Emilio y Sofía se miraron con determinación. A pesar de la tormenta y la emboscada nocturna, seguían empeñados en exponer a los criminales. Emilio cargó su cámara con las memorias llenas de fotografías que probarían la existencia de un corral clandestino y la marca falsificada. Sofía tomó algunos documentos recopilados en el rancho, copias de actas de bravío, notas del veterinario y cartas donde Don Miguel denunciaba la desaparición de varios mustangs en la región. La camioneta arrancó en medio de un lodazal. La tierra empapada hacía que las ruedas patinaran, y cada tanto la suspensión crujía al toparse con piedras sueltas.
Conducir por caminos secundarios tras la tormenta era arriesgado, pero se negaban a tomar la ruta principal, temiendo que los bandoleros los interceptaran. El avance era lento y, mientras el desierto se extendía en panoramas desolados, Sofía no podía evitar mirar hacia atrás, preguntándose si alguien los seguía. «Espero que don Miguel pueda con la vigilancia hasta que regresemos», murmuró, apretando las manos en su regazo. «Es un hombre duro», respondió Emilio. «Tiene a varios peones leales y, si esos tipos deciden atacar de nuevo, dudo que les sea tan fácil forzar la entrada». El sol a medias iluminaba el terreno, y se veían grandes charcos donde las aves se acercaban a beber. El clima parecía inusualmente fresco. La cercanía del invierno en el desierto traía noches más frías y corrientes de viento que a ratos cubrían todo con una bruma polvorienta. Atravesaron un puentecito de madera que crujió bajo el peso de la camioneta y luego tomaron un desvío hacia el pueblo más habitado de la zona. «¿Crees que encontraremos ayuda verdadera?». Sofía no ocultó la inquietud en su voz. «No nos queda más remedio que confiar», respondió Emilio. «Tenemos pruebas sólidas. Con algo de suerte, hallaremos a un oficial honesto dispuesto a alzar la voz». La primera vista del pueblo fue un caserío de tejados bajos y una calle principal de tierra, con algunas fachadas de colores desvaídos. El aire olía a tortillas y café, mezclado con el humo del escape de un par de vehículos. Al entrar, Sofía sintió cierta nostalgia. Era un lugar donde había pasado veranos de niña, acompañando a don Miguel en la compra de semillas. Pero esta vez llegaba con un peso diferente en el corazón. Estacionaron frente a una construcción sencilla que ostentaba un letrero de «Oficina Municipal». Allí fueron recibidos por una recepcionista distraída que hojeaba un periódico y los miró con aparente indiferencia al preguntar por el encargado. Tras un rato de espera incómoda, un funcionario de mediana edad, bigote espeso y camisa arrugada, les pidió que se sentaran en un despacho iluminado por un foco parpadeante. «Pueden exponer su caso», dijo, con un tono que delataba su escaso entusiasmo. Sofía explicó los ataques, la marca fraudulenta y el robo de caballos que venía denunciándose desde hacía tiempo. Emilio, con la cámara en el regazo, describió las fotos que probaban la existencia de un corral clandestino y las actividades de los criminales. El funcionario arqueó las cejas, hojeando los documentos. «Es una acusación grave, pero aquí hay protocolos. Se necesita un informe formal, testigos, y luego se envía todo a la capital para que evalúen si corresponde iniciar una investigación mayor. No podemos esperar tanto», insistió Sofía, alzando la voz sin querer. «La gente que está detrás de esto es peligrosa. Ya amenazaron al rancho». «Lo entiendo, señorita», repuso el hombre, pasando las páginas. «Sin embargo, tengo límites. Hay que seguir el procedimiento». Emilio frunció el ceño, percibiendo un ligero hedor a burocracia y quizá a algo más turbio. Entonces la puerta del despacho se abrió y apareció un joven con uniforme de policía local con cara de curiosidad. Tenía 20 y tantos años, pelo corto y cejas marcadas. Al ver la cámara de Emilio y los papeles de Sofía, se acercó un poco. «Disculpe, licenciado, ¿necesitan mi apoyo?», inquirió. «No hace falta, Ramírez», bufó el funcionario, pero el joven oficial insistió en quedarse. Al notar el interés genuino del muchacho, Sofía se animó a mostrarle algunas fotos. El joven quedó sorprendido. No solo eran imágenes de hombres armados y un corral oculto, sino que también se veía un hierro de marcar manipulado. Tragó saliva y confesó que había oído rumores de que un gran terrateniente estaba detrás de la compra de Mustangs robados. «¿Creen que sea ese mismo hombre?», preguntó bajando la voz, como si temiera ser escuchado. «Todo apunta a que sí», respondió Sofía. «Y necesitamos actuar rápido». El funcionario, algo incómodo, aclaró la garganta. «Miren, yo elevaré esto al supervisor regional, pero no esperen resultados inmediatos. Hay que preparar un dossier, traducir documentos si corresponde, anexar actas oficiales. Eso tarda». Emilio notó la tensión en la mandíbula de Sofía, que se mordía los labios para no soltar una respuesta airada.
Se dio cuenta de que insistir en ese despacho no los llevaría mucho más lejos. Tras un intercambio de miradas, decidieron dejar copias de la evidencia al funcionario, quien firmó un recibo, algo reacio, y salir antes de perder más tiempo. Antes de irse, el joven oficial les susurró que si querían apoyo más rápido, tal vez conocía a un capitán retirado que odiaba la corrupción y vivía en las afueras. Podía hablar con él, pero necesitaba algo de tiempo para contactar al hombre. Ya en la camioneta, los dos amigos se dejaron caer en los asientos con mezcla de frustración y cansancio. Sofía miró los edificios polvorientos del pueblo a través del parabrisas. Sentía que la ayuda era escasa y que cada minuto que pasaba, la seguridad de Bravío peligraba más. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó exhausta. «Por lo pronto, volver», repuso Emilio. «Tenemos que reforzar la seguridad en el rancho. Si esa gente planea un próximo movimiento, no podemos dejarlos actuando a sus anchas». Los trámites y la burocracia los habían retenido toda la tarde, llenando formularios, escuchando explicaciones ambiguas y recibiendo promesas vagas de investigar el tema. Cuando intentaron recabar más ayuda en la comisaría local, se encontraron con miradas evasivas y excusas sobre la falta de personal. Era evidente que algo o alguien bloqueaba los avances. Con las últimas luces del día tiñendo el cielo de un anaranjado sucio, Sofía y Emilio encendieron el motor para emprender el camino de regreso. Un viento helado soplaba desde el norte, anticipando otra noche fría en el desierto. Sobre la carrocería, el polvo formaba una capa áspera mezclada con los restos de la lluvia. «Siento que todo esto fue casi en vano», comentó Sofía abatida. «Solo conseguimos más papeleo y unas cuantas promesas. Al menos ese oficial joven parecía querer ayudar», señaló Emilio, para darle un poco de consuelo. «Tal vez logre algo con el capitán que mencionó». El camino se hacía más tenebroso conforme avanzaba el crepúsculo. No se divisaban luces por kilómetros, salvo alguna distante que titilaba en ranchos aislados. Con cada kilómetro, Sofía ladeaba la cabeza para mirar por los espejos, intranquila ante la idea de que pudieran emboscarlos. Aún así, el trayecto transcurrió sin incidentes graves, hasta que, en una bifurcación mal señalizada, la camioneta se topó con un lodazal más profundo. Emilio pisó el acelerador y las llantas derraparon, salpicando barro en todas direcciones. «No veo otra forma de bordearlo», gruñó Emilio tratando de enderezar el volante. «¡Cuidado!», exclamó Sofía cuando el vehículo dio un salto brusco. El motor rugió, y por un instante temieron quedarse atascados. Pero tras unos segundos de esfuerzo, lograron salir. Siguieron avanzando con el pulso acelerado. El sol prácticamente se había ocultado, y solo quedaba un resplandor tenue en el horizonte. La noche los envolvió de nuevo. El faro de la camioneta iluminaba un camino que parecía infinito entre la maleza. Sofía no dejaba de apretar los documentos contra su pecho, como si fueran un escudo. En cierto punto, la soledad del desierto se hizo demasiado densa, y decidió encender la radio buscando una señal cualquiera. Unas ráfagas de estática y música lejana les recordaron que, a pesar de todo, la vida continuaba en otras latitudes. Finalmente, los cerros familiares que rodeaban Rancho Estrella se dibujaron contra las estrellas. Habían atravesado kilómetros de peligros potenciales y estériles conversaciones burocráticas. Sofía supo que, si no hallaban otra forma de exponer a los criminales, la próxima vez los ataques serían peores. Quería creer en la palabra de aquel joven oficial, pero el tiempo corría. «Vamos a tener que tomar la iniciativa nosotros mismos», dijo, casi para sí. «Exacto», respiró Emilio concentrándose en la carretera. «Si no actúan las autoridades, actuaremos nosotros con lo que tengamos». Las luces de la casa principal comenzaron a asomar entre los corrales. Don Miguel, preocupado, salió a recibirlos con un farol en mano. Los rostros de todos delataban cansancio y determinación. Mientras bajaban de la camioneta, notaron que la noche se cernía con un aire gélido que helaba la respiración. «¿Alguna novedad?», preguntó don Miguel con un hilo de esperanza.
Sofía meneó la cabeza, mientras Emilio le daba un breve resumen de la recepción fría y los obstáculos en la oficina municipal. Lo más importante es que dejamos copias de las pruebas, pero no sabemos si habrá un seguimiento real. El anciano suspiró. Y supongo que nuestros enemigos no descansarán. Necesitamos estar listos. Entre murmullos de preocupación, todos se trasladaron al interior para cubrirse del viento. Sin embargo, Emilio y Sofía no se sentían más seguros. Recordaron las palabras de aquellos hombres que buscaban a Bravío. Sabían que cada vez estaban más cerca de un enfrentamiento final. Tenían la evidencia, pero carecían del respaldo necesario. Aún así, no podían rendirse. Al mirar por la ventana, Sofía vio que la luna emergía entre nubarrones oscuros, iluminando con su luz pálida los cercados y la silueta tranquila de los caballos. Sintió un escalofrío en la base de la espalda. Algo le decía que aquella noche no sería solo un simple anochecer, sino el preludio de un movimiento decisivo. Al caer la noche, Emilio y Sofía se dan cuenta de que tienen una oportunidad única para atrapar a los criminales con las manos en la masa. Pero deben darse prisa y volver a Rancho Estrella antes de arriesgarlo todo. El aire estaba cargado de expectación cuando Emilio y Sofía llegaron a toda prisa a Rancho Estrella, con el atardecer tiñendo el cielo de matices anaranjados. Habían logrado comunicarse con el joven oficial que simpatizaba con su causa, y éste les había pasado un dato crucial. Los contrabandistas se reunirían esa misma noche en los establos escondidos cerca del cañón para concretar una venta. Esa era su gran oportunidad para atraparlos con las manos en la masa. Apenas aparcaron la camioneta en el patio del rancho, don Miguel salió a su encuentro, cojeando de forma evidente por el dolor de rodilla que se había intensificado con tantos días de tensión. Aún así, su mirada era decidida. Los peones que quedaban fieles se mantenían en la entrada, con semblante serio. «Tenemos que movernos ya», anunció Sofía, tras contarle a don Miguel la información sobre la reunión de los delincuentes. «Sabemos dónde estarán, y si actuamos con cuidado, podemos acorralarlos». El anciano asintió, apoyándose en su bastón. «Me han dicho que planean traer más caballos robados. Cuentan con camiones y tráilers para llevárselos de aquí antes de que amanezca. No podemos permitirlo». Emilio y Sofía intercambiaron miradas. El tiempo corría. El viento soplaba con frialdad, presagio de una noche gélida. En el establo, Bravío asomaba la cabeza, como si presintiera el cambio de energía en el rancho. Sofía se acercó al Mustang y examinó con cuidado el muñón de su pata amputada. Notaba un leve enrojecimiento e hinchazón, quizá por tanto desgaste reciente. Le administró un ungüento y un antiinflamatorio suave. «Sé que estás cansado, amigo», murmuró, acariciando la crin dorada. «Pero esto puede ser lo último que debamos afrontar antes de que consigas la libertad que tanto anhelas». Mientras Sofía terminaba de atenderlo, un peón corrió hasta ellos con la noticia de que la Palomino había reaparecido. Se encontraba pastando cerca de los corrales, como si también tuviese una conexión especial con el momento. Sofía miró a Emilio. La presencia de la yegua dorada podía ser un símbolo de esperanza, pero también un recordatorio de que los delincuentes buscaban a todos los caballos valiosos. «Tenemos un plan», dijo Emilio, reuniendo a los peones y a don Miguel. «Haremos correr el rumor de que tenemos nuevos caballos para vender a buen precio y los llevaremos a ese establo clandestino del cañón. El oficial nos prometió que trataría de llegar con refuerzos, pero no podemos depender solo de él. Debemos grabar todo para que no haya manera de que escapen la justicia». Don Miguel frunció el entrecejo. «Significa que tenemos que exponernos. Ellos podrían sospechar una trampa». «Lo sé, pero con la información del oficial podremos coordinarnos para que la policía aparezca justo en el momento adecuado», respondió Emilio. «Al menos, esa es la idea». Sin más demora, se prepararon para salir en 2 vehículos, la camioneta vieja de don Miguel y otra pick-up más discreta. Cargarían con un par de caballos mansos, ni Bravío ni la Palomino,
para fingir que se trataba de mercancía nueva. Emilio alistó su cámara y revisó las baterías, consciente de que estas imágenes podrían ser definitivas para incriminar al grupo. También contó con cuidado las copias de sus materiales, por si algo salía mal. Con la noche ya cerrada, partieron sin encender luces hasta estar lejos del rancho. Don Miguel insistió en acompañarlos a pesar de su rodilla dolorida, y Sofía no puso objeciones. Confiaba en la experiencia y la determinación del anciano. Un peón de confianza conduciría el segundo vehículo y les seguiría a cierta distancia, listo para actuar si las cosas se complicaban. El camino sinuoso los llevó por veredas pedregosas y descampados en penumbra, con la luna apenas asomándose entre nubes grises. Cuando llegaron a las inmediaciones del cañón, dejaron ambos vehículos ocultos tras unas rocas. El lugar estaba en silencio, salvo por el murmullo del viento que se filtraba entre los paredones. Prepararon a los caballos mansos y los soltaron cerca del corral rústico para llamar la atención de los criminales. Sofía se quedó cerca de ellos, acariciándolos para que permanecieran tranquilos. Emilio se apostó detrás de un muro de piedras bajas, cámara en mano. Don Miguel, con la ayuda de su bastón y un rifle viejo, escaló una parte elevada del cañón junto a un par de peones, buscando una posición ventajosa. Pasaron varios minutos interminables hasta que los faros de varias camionetas brillaron a la distancia. El estruendo de motores rompió la calma. Sofía sintió que el corazón le palpitaba con fuerza cuando vio las siluetas de varios hombres bajarse de los vehículos. Traían tráilers y parecían listos para cargar caballos. Uno de ellos, con voz ronca, exigió saber dónde estaban los animales prometidos. «Aquí», gritó un peón, fingiendo buena disposición. «Pero primero queremos saber su precio. No hemos cerrado trato». Las luces de los faros barrieron la zona, revelando la cerca rota, la presencia de algunos caballos nerviosos y la tierra irregular que días antes había sido escenario de forcejeos y marcas adulteradas. Emilio se obligó a mantener la calma tras su escondite. Ajustó el zoom para grabar los rostros de los delincuentes que se aproximaban con actitud dominante. Entre ellos reconoció al líder, aquel hombre corpulento con un sombrero oscuro y voz de mando que tanto había oído mencionar. El líder lanzó una carcajada áspera. «Buscamos algo especial. Un Mustang de 3 patas. Dicen que es famoso, que hay compradores dispuestos a pagar por su historia de supervivencia. ¿Dónde lo tienen?» Sofía sintió un nudo en la garganta. Nadie respondió a esa pregunta. El líder escupió al suelo con desprecio. «Creí que harían un buen negocio, pero si no me entregan a ese caballo, ni piensen que les pagaré lo que piden». Emilio registraba cada segundo con su cámara, temiendo que lo descubrieran. Un trueno lejano resonó, como si el clima fuera cómplice del dramatismo. Entonces surgió un murmullo entre los peones que actuaban como cebo. «Claro que tenemos caballos más interesantes», dijo uno con voz nerviosa. «Pero debemos ver el dinero primero». El líder bufó y, con un gesto, indicó a sus hombres que abrieran las compuertas de los trailers. «Traigan a los animales, y si algo huele a trampa, ya saben cómo manejarlo». Emilio capturaba todo con minuciosidad cuando de pronto apareció un hombre entre las sombras, un rostro familiar. Era un peón de Rancho Estrella que siempre había parecido servicial, pero ahora estaba ahí, del lado de los contrabandistas. Sofía lo reconoció al instante. Sintió un pellizco de traición. El hombre se acercó al líder y le susurró algo, señalando con disimulo hacia el muro de piedra donde Emilio se ocultaba. «¡Rayos!», exclamó Sofía para sí, al verlos girar la mirada. Los hombres desenfundaron armas, y el líder bramó con furia. Sabía que tramaban algo. El estruendo de disparos retumbó en el cañón. Sofía se lanzó al suelo junto a los caballos, intentando mantenerlos a salvo. La tierra saltaba con cada impacto, y un polvo reseco se levantaba bajo los focos de las camionetas. Emilio, mientras tanto, se aferró a la cámara, forzándose a grabar la confrontación. En la altura,
se escuchó el eco de don Miguel y su grupo disparando al aire para intimidar. Uno de los delincuentes cayó herido en el intercambio y gritó de dolor. Sus compañeros retrocedieron un paso. «Retírense o abriremos fuego sin contemplaciones», se oyó gritar a don Miguel, su voz potente pese a los años. La balacera se intensificó. Sofía sintió balas silbar peligrosamente cerca. Un caballo relinchó y se encabritó, asustado por el ruido, soltando patadas al aire. La angustia consumía cada segundo. Aún así, Emilio logró captar varios rostros, conversaciones y la evidencia de que esos tipos estaban armados y organizados para el contrabando. Con ese material, confiaba en que podrían exponer la verdad. Los malhechores empezaron a reagruparse detrás de las camionetas. El líder gritó algo, con la mirada llena de rabia. Apuntó un arma hacia donde don Miguel y sus hombres se ocultaban, pero un disparo oportuno desde arriba lo obligó a agacharse. El caos reinaba, focos rotos, chispazos, gritos y el bramido de los motores que no se atrevían a huir por miedo a quedar expuestos. Sofía sintió un vuelco en el estómago cuando vio que el líder criminal de pronto giraba su arma hacia otro punto, el muro de piedra donde Emilio grababa. Por un instante, todo pareció detenerse. Emilio, concentrado en el visor de la cámara, no advirtió de inmediato la amenaza. Una ráfaga de luz de uno de los focos rotos lo iluminó brevemente, dejándolo al descubierto. El hombre de sombrero esbozó una sonrisa cruel y levantó la pistola. El principal criminal ve a Emilio filmando y le apunta con un arma. Se oye un solo disparo y la pantalla se queda en negro, dejándonos con la incertidumbre del destino de Emilio. El disparo tronó en el cañón como un eco mortal, iluminado apenas por los focos que seguían encendidos. Sofía contuvo el aliento, segura de que la bala había alcanzado a Emilio, quien filmaba agachado detrás del muro de roca. Sintió el tiempo detenerse en un instante congelado de angustia. Sin embargo, pasaron 1, 2 segundos eternos, sin que Emilio cayera. Entre la nube de polvo y el temblor de luces, lo vio incorporarse con un gemido y sujetarse el brazo. Parecía herido, pero consciente. El líder de los contrabandistas maldijo en voz alta, dispuesto a disparar de nuevo, cuando un estampido desde arriba resonó en la roca. Don Miguel y sus peones, situados en la parte alta del cañón, abrieron fuego de advertencia para cubrir a Emilio. El anciano, con el ceño fruncido y el rifle temblándole entre las manos, gritó: «Suéltalo o no dudaré en disparar». El caos se desató. Algunos hombres corrieron a los vehículos, intentando huir con los caballos que ya habían cargado. Otros se lanzaron pecho a tierra, conscientes de que la posición elevada de don Miguel los dejaba en clara desventaja. Sofía aprovechó ese instante de confusión para correr hacia Emilio, que se apoyaba contra la roca con el brazo izquierdo ensangrentado. «Estoy bien», murmuró apretando los dientes. «La bala me rozó, no entró de lleno. ¿La cámara? La cámara puede esperar», replicó Sofía revisando rápidamente la herida. No parecía mortal, pero necesitaba atención. Le hizo una venda de urgencia con un trozo de tela que llevaba al cuello. Mientras tanto, el líder criminal, con el rostro desencajado, seguía gritando órdenes a sus hombres. 2 de ellos forcejeaban con un caballo que se negaba a subir al tráiler, relinchando con furia y tirando patadas al aire. Otros se habían atrincherado, disparando hacia la posición de don Miguel, cuyo rifle contestaba con detonaciones puntuales. Todo el escenario se iluminaba y oscurecía en ráfagas de luz, a merced de los focos golpeados y los chispazos de las balas. «Debemos irnos», rugió uno de los contrabandistas. «No sin el Mustang de 3 patas», vociferó el líder, negándose a ceder. «Olvídalo, jefe, ya se acabó el juego. Están alertando a la policía». Sofía escuchó esas palabras con un temblor de alivio. El joven oficial que los había apoyado prometió que haría lo posible por llegar con un reducido grupo de apoyo. Si lograban aguantar un poco más, quizá podrían detener a la banda. Por la radio que llevaba un peón resonó una voz entrecortada. «Estamos cerca. Resistan». «Emilio, quédate tras la roca», le indicó Sofía.
Voy a buscar a don Miguel para que no quede expuesto en esa zona alta. Sofía gateó sobre terreno pedregoso, esquivando las balas que zumbaban como avispas furiosas. Se adentró en un pequeño pasillo de rocas, donde encontró a don Miguel recargado en un saliente, sin soltar el rifle. El anciano tenía la frente perlada de sudor y la rodilla hinchada, pero aún estaba firme. «¡Sofía!», exclamó sorprendido. «¿Cómo está Emilio?» «Herido, pero estable. Tenemos que aguantar un poco más». «Esos tipos se dispersan. No sé si se reagrupan o van a escapar». Un retumbo de motor resonó en la entrada del cañón. Varios faros se encendieron y, por un momento, los delincuentes reaccionaron con pánico, creyendo que la policía había llegado. Sin embargo, no fueron patrullas. Se trataba de los peones que habían aguardado en el segundo vehículo, maniobrando para bloquear la salida de los tráilers. Ese movimiento cortó la vía de escape y desató un intercambio de disparos aún más intenso. Sofía bajó la mirada hacia el centro del claro, donde los criminales forcejeaban con sus planes fallidos. La escena resultaba surreal. Caballos asustados, relinchos, polvo y fogonazos iluminando rostros tensos. Uno de los hombres, con la cara crispada, se apresuró a subir a una camioneta e intentó huir, chocando contra otro vehículo que bloqueaba la salida. Los caballos en los tráilers pataleaban al borde del pánico. «¡Ya basta!», se oyó un grito de mujer en la penumbra, seguramente una de las trabajadoras que presenciaba la escena desde atrás. «¡Entréguense! La policía está en camino», insistió un peón que se cubría detrás de una rueda. El líder de los contrabandistas, escondido tras una roca, echó una mirada a la posición elevada donde estaba don Miguel. Entendió que no tenía escapatoria fácil. Aún así, no arrojó el arma. Disparó contra el cielo en un acto de rabia y frustración, mientras sus hombres abandonaban poco a poco las armas al verse rodeados por los peones de Rancho Estrella. Algunos intentaron correr, pero se toparon con que no había ruta libre. Entonces, varios haz de luz iluminaron la entrada del cañón. Esta vez sí eran patrullas de la policía local. Con sirenas entrecortadas y gritos amplificados, llegaron unos pocos agentes armados. El joven oficial que había creído en la historia de Emilio y Sofía estaba al frente, megáfono en mano. «¡Arrojen sus armas al suelo! ¡Están rodeados!». El caos se convirtió en un silencio expectante. Uno a uno, los contrabandistas fueron soltando sus rifles, sabiendo que no podían con aquel cerco improvisado. El líder, con el sombrero caído y el rostro torcido de coraje, dejó caer la pistola con un estruendo metálico. Varios agentes corrieron a esposarlos, confirmando la identidad de algunos. Había órdenes de captura pendientes. Sofía se dejó caer de rodillas, abrumada por la adrenalina. Don Miguel exhaló un suspiro tan hondo que pareció desinflarse. Las manos le temblaban, y tuvo que apoyarse con fuerza en su bastón. Poco después, Emilio se acercó, pálido por la pérdida de sangre, pero vivo. Sofía lo ayudó a sentarse en una piedra. Un paramédico improvisado lo atendió con vendas limpias y analgésicos. «Lo logramos», susurró Sofía mirando a don Miguel con un nudo en la garganta. «Por fin». El anciano asintió mirando a su alrededor. La policía revisaba los tráilers, encontrando caballos enjaulados que se encontraban en pésimas condiciones. Otros, todavía sueltos, corrían nerviosos, pero los peones del rancho los fueron calmando y reagrupando. El oficial joven se acercó a Emilio y a Sofía, felicitándolos por su valentía. «Sus grabaciones serán clave para enjuiciar a toda esta banda», dijo, sosteniendo la cámara con cautela. «Esto es prueba irrefutable de lo que han estado haciendo». En los días posteriores, la noticia corrió como pólvora. Una red de contrabando de caballos había sido desmantelada gracias al testimonio de un rancho que decidió no rendirse. Las autoridades terminaron por involucrarse a fondo, respaldadas por las evidencias fotográficas y los caballos recuperados. Se destaparon nombres de empresarios y rancheros poderosos involucrados. Aunque aún quedaba camino legal por recorrer, la pesadilla al menos mostraba un final más claro. Emilio, con el brazo en cabestrillo,
se recuperaba en una mecedora en el porche de Rancho Estrella, al lado de don Miguel, que lucía algo más descansado. Sofía se había encargado de los animales rescatados, revisando cada herida y cada marca adulterada. Varios de los caballos salvados se quedarían en el rancho mientras hallaban un hogar o una reserva natural adecuada. En cuanto a Bravío, la insistente tormenta del desierto dio paso a atardeceres serenos. El Mustang cobrizo volvía a mostrar su determinación, recobrando fuerzas en su pata delantera izquierda. La Palomino se mantenía cerca de él, como si juntos hubieran formado un lazo inseparable. Sofía, emocionada, notó que la yegua estaba preñada, una nueva vida gestándose en medio de tanto caos. Semanas después, cuando la calma reinaba en el rancho y las diligencias legales estaban en marcha, Emilio y Sofía se despidieron temporalmente de don Miguel para emprender proyectos personales. Emilio necesitaba volver a su vida de fotógrafo, contando la historia de Bravío y de otros caballos salvajes que merecían coexistir con los humanos en armonía. Sofía pensaba retomar sus estudios de veterinaria con mayor pasión, dispuesta a convertirse en protectora de la fauna equina. Una mañana, antes de partir, salieron a cabalgar en busca de la manada salvaje que Bravío parecía ansiar. Lo encontraron en la lejanía, pastando junto a la Palomino. Al verlos llegar, el Mustang levantó la cabeza y relinchó suave, sin temor, como saludándolos. Sofía bajó de su montura y se acercó despacio. El caballo la dejó acercarse, y ella extendió su mano para acariciarle el cuello. «Aquí tendrás tu refugio y, al mismo tiempo, tu libertad», murmuró con un nudo de nostalgia en la garganta. Con la ayuda de don Miguel y otros voluntarios, levantaron un refugio abierto al que los caballos salvajes pudieran acudir si necesitaban agua o comida, especialmente en invierno. Contaba con un techo contra las inclemencias y un bebedero de agua caliente. La idea era que Bravío pudiera moverse a su antojo, sin sentirse prisionero. Sabían que, con su amputación, requeriría cuidados de vez en cuando, pero ya era un espíritu libre. Cuando terminaban los retoques finales, una silueta familiar surgió tras una colina cercana. Era Bravío, acompañando a la Palomino, que lucía un vientre prominente. Detrás de ella trotaban un potrillo de pelaje cobrizo con destellos dorados. Sofía se llevó la mano a la boca, conmovida por la escena. Emilio, con su cámara, captó el momento en que la pequeña familia cruzó el campo, delineada por la luz anaranjada del sol. Fue el instante exacto que confirmó la esperanza. A pesar del dolor y la violencia que habían vivido, la vida encontraba su camino. Bravío y la Palomino se detuvieron cerca del refugio, dejando que el potrillo olfateara el lugar. Después, continuaron su trote elegante hacia las tierras más abiertas, como invitando a todos a contemplar la fuerza de la libertad. Don Miguel sonrió con lágrimas discretas. Sofía sintió que su corazón latía a un ritmo nuevo. Emilio bajó la cámara y respiró el aire fresco del desierto, valorando ese capítulo que llegaba a su fin y otro que se abría con promesas de un futuro mejor. La última imagen es de Bravío liderando a su familia lejos, dejando huellas en la arena del desierto. Prueba de que la resistencia y la libertad perduran, incluso en los entornos más duros.